Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo lo que más nos gusta, las noticias, los chismes y las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y hoy amigos tenemos un bombazo, un notición que nos tiene a todos con el corazón en un puño, o por lo menos, a los que somos fans de Hueso Colorado de Kerem Bürsin. Como ya habrán intuido por el título, tenemos la última hora. Kerem Bürsin ha hablado, ha roto el silencio, ha soltado la bomba. Y la bomba, amigos, tiene que ver con su futuro, con su carrera y por supuesto con Anne. Sí, Anne, la serie que nos ha mantenido pegados a la pantalla, suspirando y soñando con ese amor y ese drama. ¿Qué dijo Kerem? ¿Qué se trae entre manos? ¿Será que hay buenas noticias para los que anhelamos más de este galán turco y su trabajo? Antes de empezar a desglosar todo, quiero pedirles un favorzote. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni un solo análisis de sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gusta lo que hacemos. Nos ayuda muchísimo. Bien, ahora sí vamos al meollo del asunto. ¿Qué fue lo que Kerem Bürsin reveló? La verdad, amigos, es que la declaración es sorprendente. Y digo sorprendente porque, como muchos de ustedes saben, Kerem es un hombre que siempre ha sido muy reservado con respecto a su vida personal y a sus proyectos futuros. Le gusta mantener un cierto misterio, lo cual, seamos sinceros, nos encanta. Nos mantiene a la expectativa, mordiéndonos las uñas por saber qué es lo siguiente. Pero esta vez parece que Kerem ha decidido abrirse un poco más, compartir un poco más de sus planes. Y lo hizo en una entrevista reciente en la que habló sobre su futuro, sobre sus aspiraciones y por supuesto sobre la serie Anne. La entrevista fue bastante extensa, pero lo que más nos interesa a nosotros, los que somos fanáticos, fueron las declaraciones que hizo sobre su participación en futuros proyectos y especialmente sobre su relación con la serie que lo ha catapultado a la fama. En primer lugar, Kerem aclaró que a pesar de los rumores y las especulaciones, no tiene planes inmediatos de tomarse un descanso de la actuación. ¡Uf! ¡Qué alivio! Muchos temíamos que después del éxito arrollador de Anne, decidiera alejarse un tiempo de las cámaras, dedicarse a otros proyectos o simplemente tomarse un merecido descanso. Pero Kerem, como siempre, ha demostrado su profesionalismo y su pasión por su trabajo. La actuación es mi vida, dijo en la entrevista, y siempre estaré buscando nuevos retos, nuevas historias que contar. Y hablando de nuevos retos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem reveló que está trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Sí, escucharon bien. En el extranjero. Esto significa que podríamos verlo en producciones internacionales, lo cual sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans que no solo lo seguimos en Turquía sino en otras partes del mundo. Kerem no entró en muchos detalles sobre estos proyectos, pero sí dejó entrever que se trata de producciones ambiciosas, con guiones muy interesantes y con personajes muy complejos. Me gusta mucho explorar diferentes géneros, diferentes personajes, explicó Kerem. Quiero seguir creciendo como actor, aprender de cada proyecto y ofrecer lo mejor de mí mismo al público. Y es que, amigos, eso es lo que más admiramos de Kerem, su profesionalismo, su dedicación y su compromiso con su trabajo. Siempre busca la excelencia, siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Pero volvamos a Anne. ¿Qué pasa con la serie que nos tiene a todos tan enganchados? ¿Hay posibilidades de una segunda temporada? ¿O de algún proyecto relacionado con Anne? Aquí es donde la declaración de Kerem se vuelve sorprendente. Kerem, con una sonrisa en los labios, admitió que la posibilidad de una segunda temporada de Anne está sobre la mesa. ¡Guau! Esto sí que es una noticia. Sin embargo, también aclaró que la decisión final no depende únicamente de él. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta: la disponibilidad de los actores, los guionistas, los productores, la cadena de televisión. Pero lo importante es que la posibilidad existe y que Kerem está dispuesto a participar. Me encantaría volver a interpretar a mi personaje en Anne, confesó Kerem. Amo la historia, amo a mis compañeros de reparto, amo al equipo que hizo posible esta serie. Si todo sale bien, y si la historia lo permite, por supuesto que estaría dispuesto a participar en una segunda temporada.
Ay, amigos, qué emoción. Imagínense, más drama, más romance, más de Kerem Bürsin y sus compañeros. Sería un sueño. Pero la cosa no termina ahí. Kerem también habló sobre la posibilidad de explorar otros proyectos relacionados con Anne. Podría ser una película, un spin-off, una serie limitada. Cualquier cosa es posible. Estamos pensando en diferentes opciones, reveló Kerem. Queremos encontrar la mejor manera de continuar con la historia, de ofrecer a los fans lo que se merecen. ¡Qué gran noticia! Kerem no solo está pensando en el futuro de su carrera, sino también en sus fans, en aquellos que lo han apoyado desde el principio. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, amigos. ¿Qué tipo de proyecto relacionado con Anne podría ser? ¿Una película que retome la historia años después, mostrando qué ha sido de la vida de los personajes? ¿Un spin-off que se centre en alguno de los personajes secundarios, explorando su historia y su evolución? ¿Una serie limitada que cuente una historia paralela, pero ambientada en el mismo universo de Anne? Las posibilidades son infinitas. Y lo mejor de todo es que Kerem y su equipo están trabajando en ello. Por supuesto, Kerem también dejó claro que todo dependerá de la calidad de la historia. No quiere hacer nada que decepcione a los fans, que perjudique el legado de Anne. Queremos que el proyecto sea de calidad, que esté a la altura de las expectativas, dijo Kerem. No queremos hacer algo solo por hacer, queremos ofrecer algo que sea digno de Anne. Bravo, Kerem. Esa es la actitud que nos gusta ver. Además de hablar sobre su futuro en la actuación, Kerem también aprovechó la entrevista para agradecer a sus fans por su apoyo incondicional. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido, a los que han disfrutado de Anne, a los que nos han apoyado en todo momento, dijo Kerem. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos. ¡Qué palabras tan bonitas! Kerem siempre ha sido muy cercano a sus fans, siempre ha mostrado su agradecimiento y su cariño. En resumen, amigos, la declaración de Kerem Bürsin sobre su futuro es esperanzadora. Tenemos buenas noticias sobre su carrera, sobre sus proyectos internacionales y, sobre todo, sobre su relación con Anne. Parece que hay posibilidades de ver a Kerem de nuevo en la piel de su personaje, ya sea en una segunda temporada, en una película, en un spin-off. El futuro es prometedor. Y ahora, amigos, después de todo este chismecito, este análisis y esta emoción, es momento de concluir el vídeo. Hemos repasado las últimas declaraciones de Kerem Bürsin sobre su futuro. Hemos descubierto que tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Hemos sabido que existe la posibilidad de una segunda temporada de Anne, o de algún proyecto relacionado con la serie. Y sobre todo, hemos podido apreciar la pasión de Kerem por su trabajo, su compromiso con sus fans y su deseo de seguir creciendo como actor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y sobre todo, compartir mis análisis y mis opiniones. Ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Les gustaría una segunda temporada de Anne? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, es fácil y así no se pierden ninguna de las novedades. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.